como hacemos diariamente los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, para dar información a la población sobre cómo evoluciona la pandemia y cuáles son otras medidas que tienen que ver también desde diferentes puntos de vista y desde diferentes planos del Gobierno, cómo se está atacando y cómo se está actuando para que el virus, más pronto que tarde, se convierta en un mal sueño. Sabemos que hoy queda lejos. Sabemos que hoy todavía hay mucho dolor, que hay personas que siguen falleciendo, que hay familiares, amigos y amigas que están sufriendo porque no se pueden despedir de sus seres queridos. Sabemos que el personal sanitario sigue haciendo ese esfuerzo sobrehumano que hace que nuestro sistema de salud pública haya tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, sobrehumano, desde luego, para responder a la situación que ha provocado en la salud de las personas esta pandemia. Pero, en cualquier caso, seguimos trabajando, como les digo siempre, 24 horas al día para que ustedes se encuentren seguros. Lo hacemos, desde luego, lo mejor que sabemos, lo mejor que podemos. Ponemos toda nuestra energía y toda nuestra honestidad. Sabemos que esta pandemia está siendo muy difícil, muy dura. Lo es para el Gobierno, pero sin duda lo es mucho más para la sociedad y, en ese sentido, que sepan que pueden contar con nosotros. Hoy hemos conocido un informe del Ministerio en el que se analizan los datos que arrojan las comunidades autónomas en torno a los casos confirmados mediante PCRs y mediante test rápidos. Y hemos podido comprobar, según este informe del Ministerio, que se publica hoy por primera vez, cómo Castilla-La Mancha es la región de España que más test rápidos está realizando en porcentaje, en proporción a nuestra población. Hacemos el triple de test rápidos proporcionalmente a nuestra población que la segunda comunidad autónoma que más realiza, que detrás de nosotros es Madrid. En ese sentido, decirle a la población que la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha sido utilizar todos los elementos a nuestro alcance y, obviamente, las PCRs y los test rápidos son un elemento a nuestro alcance para hacer un diagnóstico certero, un diagnóstico eficaz que nos permita luchar con mayor eficacia y ser más certeros, como les decía, a la hora de proteger la salud de las personas y de saber realmente cuáles son los datos, cuál es la afección real de este virus en la sociedad de Castilla-La Mancha. Como les digo, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más test rápidos, fuimos la primera, y somos la que más test rápidos estamos haciendo en proporción a nuestra población. En conjunto, tanto PCRs como test rápidos, un total de 62.500 pruebas en Castilla-La Mancha a día de hoy. Hacemos 31.000 pruebas por millón de habitantes, un total de 34.955 PCRs y un total de 27.530 test rápidos. Esos son datos de hoy, los datos que ofrece el Ministerio los ofrece en relación a qué casos confirmados con qué tipo de pruebas, y hemos podido ver cómo hay muchas comunidades autónomas que hacen muy poco test rápido, algunas incluso prácticamente ninguno, pero en cualquier caso, bueno, pues esto es una cuestión que tendrá que evaluar el Ministerio, porque en Castilla-La Mancha siempre hemos pensado que no solo tenemos que cumplir, porque es nuestra obligación, con los protocolos que marcan las autoridades sanitarias a nivel nacional, sino que, como les decía, tenemos que poner todos los elementos a nuestro alcance para ser muy certeros, porque, en definitiva, estamos hablando de la salud de las personas y esto es lo que más nos ocupa y lo que más nos preocupa. Eso explica el que seamos la comunidad autónoma que tenemos mayor número de casos confirmados en relación a los casos sospechosos. Ya saben ustedes que el Ministerio de Sanidad hace días cambió el protocolo y estableció que las comunidades autónomas proporcionásemos tanto los datos de casos confirmados con PCR o con test rápido como aquellos casos que son sospechosos porque tienen síntomas compatibles con el coronavirus. Así lo estamos haciendo. Para que ustedes tengan un ejemplo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es la segunda comunidad que más test rápidos está realizando detrás de Castilla-La Mancha, ha confirmado con prueba una sexta parte de todos los casos.
es para que vean un poco la proporción de cómo están los asuntos en diferentes comunidades autónomas. Y, sin embargo, nosotros, del conjunto de casos, la mayoría se han confirmado mediante prueba. Y, en ese sentido, así queremos seguir haciéndolo porque entendemos que no solo la fiabilidad de los datos, sino que toda la transparencia y todo el rigor es poco cuando se trata de una pandemia y cuando se trata de la salud de las personas. Y ofrecemos esta información así en este momento porque es la primera vez que el Ministerio publica un informe de estas características. No estamos haciendo un balance porque no estamos en tiempo de balances y también porque hay partidos políticos como el Partido Popular, el señor Núñez, que está jugando a la confusión con esto que ahora se ha denominado test masivos. En realidad se juega con esa expresión. Son test rápidos. Castilla-La Mancha, como les digo, es la comunidad autónoma que más test rápidos está ejecutando, está haciendo, y yo le diría al señor Núñez que por qué no se hacen esos test rápidos más masivamente en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, porque es muy feo criticar al Gobierno cuando se está en oposición, pero es más feo aún si no se hace teniendo en cuenta que está haciendo un gobernante de tu mismo partido político en la comunidad vecina o en otras comunidades autónomas, porque todo el esfuerzo que están realizando todas las comunidades autónomas es ingente, es un esfuerzo importantísimo. Estamos absolutamente convencidos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha que todos los gobiernos, desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de España, están haciendo lo mejor que pueden y que saben, están dejándose la piel, pero en este sentido yo creo que a Castilla-La Mancha y al Gobierno de Castilla-La Mancha es muy injusto que por parte de la oposición se nos critique en algo que estamos destacando. No queremos en absoluto sacar pecho porque entendemos que no tiene ningún sentido ni ninguna razón de ser hacerlo, pero sí dejar muy claro que somos la primera comunidad autónoma en número de test rápidos, que fuimos la primera en hacerlo y que desde luego lo hacemos cumpliendo los protocolos sanitarios porque a nosotros lo que nos preocupan definitivamente son las personas. También decirles que para cualquier duda que tenga el Partido Popular, el Partido de Ciudadanos y, por supuesto, el resto de la ciudadanía, el presidente Page va a comparecer en las Cortes en el entorno de la comparecencia que tendrá también en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que será el próximo jueves 30 de abril. En ese entorno también el presidente comparecerá en las Cortes y los partidos políticos en oposición podrán efectuar sus dudas, hacer sus reivindicaciones, plantear sus propuestas. Ya saben ustedes que tenemos un canal establecido para que lo puedan hacer, que les hemos tendido la mano y les hemos enviado un documento en el día de ayer para iniciar el trabajo de ese pacto de región que queremos construir entre todos, pero, como no, el presidente va a comparecer, quiere dar explicaciones y esta será la primera, pero no será la última de sus comparecencias porque, como les decíamos el otro día, esta pandemia es una carrera de fondo y lo es para todos, esencialmente para la ciudadanía que sigue confinada en sus domicilios y para el personal sanitario, pero también para el resto de la sociedad. Es una carrera de fondo, también lo es para los partidos políticos y para los gobiernos y en ese sentido decirles que este Gobierno va a comparecer las veces que sean necesarias porque las explicaciones en democracia nunca sobran. Por tanto, en el entorno del 30 de abril, previamente o con carácter posterior, pero de manera muy inmediata, el presidente comparecerá en las Cortes de Castilla-La Mancha. Además, hoy el Consejo de Gobierno ha decidido posponer los actos del 31 de mayo. Nos pondremos en contacto con las personas y entidades reconocidas y premiadas para aplazar esta celebración. Entendemos que no es el momento, entendemos que no se dan las circunstancias y entendemos que el 31 de mayo, siendo un día no laborable, que no festivo, porque no podemos estar de fiesta, tiene que ser un día de duelo, un día de luto. Un día en el que rindamos homenaje a las víctimas, a las personas que han caído y también al personal esencial, al personal que ha dado la batalla y que está dando la batalla en primera línea. Esto es lo que queremos que sea el Día de la Región, un día de duelo, un día de luto,
porque así lo sentimos en nuestro corazón y estamos convencidos que así lo siente la ciudadanía en su conjunto, pero también un acto de homenaje a todas estas personas, miles y miles de personas, sin las cuales hubiera sido imposible luchar contra la pandemia. El personal sanitario, pero también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todo tipo de personal esencial que está demostrando su grandeza, protegiendo nuestra salud y haciendo que las cosas funcionen. Un día de duelo, un día de luto, porque así lo sentimos en Castilla-La Mancha y entendemos que es un sentimiento mayoritario. También decirles que mañana se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la modificación del decreto de las ayudas de orfandad a las víctimas, a las huérfanas y los huérfanos de víctimas de violencia de género que han sido asesinadas. Fue un compromiso del presidente Paje de hace unos meses que nos pusimos a trabajar de manera inmediata y que mañana se publica en el Diario Oficial para que todos los huérfanos y las huérfanas que han perdido a su madre por un asesinato cruel, machista, al menos puedan tener esa ayuda que ya tenían en su inmensa mayoría, porque ya saben ustedes que no son nuevas estas ayudas de orfandad, pero que había algunas circunstancias y algunos casos que se nos quedaban fuera y que queremos que queden dentro, que queden protegidos, que queden recogidos, porque estamos hablando de situaciones extremadamente sensibles y vulnerables a las que el Gobierno de Castilla-La Mancha no podía dar la espalda. A partir de mañana y con carácter retroactivo a aquellos niños que no han podido tener estas ayudas de orfandad, a partir de mañana las podrán tener. Y en relación a las preguntas que se nos hacen por parte de distintos medios de comunicación, decirles que en materia de sanidad, Blanca Bermejo, de la COPE, nos pregunta sobre los EPIs de Ciudad Real. Quería preguntar por los EPIs de Ciudad Real que han denunciado el personal sanitario. Decirles que la polémica se ha sustanciado en torno a unos materiales que provenían de una donación que agradecemos inmensamente, porque las donaciones son una muestra de esa inmensa corriente de solidaridad de la sociedad castellano-manchega, pero que indudablemente nos obligan a mejorar los sistemas de reparto y de control de este tipo de material, porque nos preocupa y nos ocupa mucho la salud del personal sanitario, como no puede ser de otra manera, porque son directamente ellos y ellas quienes salvan vidas y, por tanto, su vida y su salud es la que nos preocupa permanentemente, las 24 horas del día y todos los días. Por tanto, ese material se ha dado la orden de no utilizarlo, pero desde luego estamos mejorando, como les decía, los sistemas de reparto y de control, fundamentalmente de ese material donado, que es complementario. En este caso, estas batas que se denunciaban o monos que se denunciaban era un material que se tenía que acompañar de otros materiales. Pero entendemos que desde luego tenemos que pedir disculpas y decirles y comprometernos a que vamos a seguir mejorando. El problema de los equipos de protección individual ya saben que es generalizado. No es una disculpa. Desde luego, en el nombre de Castilla-La Mancha, no es que nos queramos disculpar en que sea un problema generalizado, sino que queremos ponerles el contexto. Es muy difícil conseguir materiales de protección. Ahora es verdad que los conseguimos con mayor facilidad que las semanas anteriores, que era muchísimo más difícil, pero aún así hacemos compras habitualmente. De hecho, en Ciudad Real se repartieron materiales de protección desde el viernes hasta el día de ayer y entendemos que tenemos que ir mejorando, actuando y coordinando todos, absolutamente todos los días, porque son miles de profesionales sanitarios y, bueno, pues es obvio que una mascarilla en malas condiciones puede provocar problemas, aunque haya miles que estén bien, y en ese sentido disculpas y asegurarles que vamos a mejorar esos sistemas de control sobre el material de protección, porque nos ocupa y nos preocupa, como digo reiteradamente, muchísimo la salud y la protección del personal sanitario. De otro lado, también Blanca Bermejo, de la cadena COPE, pregunta por la propuesta que va a hacer Extremadura al Gobierno para que se permita visitar a un familiar a los enfermos que están agonizando y que perderán su vida, ¿no? Si Castilla-La Mancha se sumará a esta iniciativa. Decirles que Castilla-La Mancha, el SESCAM, está trabajando ya desde hace tiempo y está muy avanzado en un protocolo en este sentido, porque entendemos que siempre protegiendo la salud, lógicamente, de todas las personas y de los familiares, entendemos que tenemos que facilitar en este momento en el que las hospitalizaciones han bajado y en que el sistema sanitario no está sufriendo ese pico de terrible estrés
que sufrió en la fatídica semana del 26 de marzo al 1 de abril y en este momento sí podemos en breve facilitar esa posibilidad porque entendemos que es una cuestión de humanidad. Pero entiéndanlo, hasta ahora no se ha podido, la situación de los hospitales era muy complicada y no podíamos poner en riesgo la salud de ningún familiar y hemos querido ser precavidos en ese sentido, sabiendo el dolor que provocaba la decisión, pero entendiendo que provocaba más beneficios que dificultades y que dolor. También pregunta qué opinamos de que sean las comunidades autónomas las que tengan que hacer las pruebas en los hogares para el estudio de seroprevalencia diseñado por el Carlos III. Bueno, ya saben lo que les decimos siempre. Nosotros estamos a lo que nos digan las autoridades sanitarias nacionales. Es un estudio diseñado por el Ministerio, con criterios del Ministerio, y además se hará como marque el Ministerio. El Ministerio ha determinado que sean 90.000 las personas que en toda España se sometan a este estudio de prevalencia. Y en Castilla-La Mancha, lógicamente, serán las autoridades sanitarias regionales y el personal adscrito al SESCAN quienes efectúen estas pruebas, pero, como les digo, con los protocolos que establezca el Ministerio de Sanidad y cumpliéndolos escrupulosamente, porque este es un documento importantísimo para ver la siguiente fase de desescalada, para ver sobre todo cómo puede actuar el virus en los días y en las semanas venideros y, por tanto, nosotros a disposición siempre, como no puede ser de otra manera, y se le hará la prueba a quienes nos digan con nombres y apellidos desde el Ministerio. César del Río, de en Castilla-La Mancha, nos pregunta cuántos sanitarios de Castilla-La Mancha se vieron afectados por la utilización de mascarillas defectuosas y en qué provincias. Decirles que se está analizando. Es más fácil saber que eran 82.000 mascarillas, de las cuales se repartieron 26.000 y que la orden, además, fue inmediata. La orden de retirada fue inmediata en el momento que se nos dio la voz de alerta, pero se está recabando información en todos los hospitales para saber el número de profesionales que las pudieron utilizar. Nos preguntan también si estamos de acuerdo, el mismo medio de comunicación, si estamos de acuerdo en Castilla-La Mancha en que los test masivos los hagan los médicos de atención primaria o preferiríamos que los hicieran los miembros del Ejército, como dijo en principio el Gobierno central. No son test masivos, hay que explicarlo muy bien. Es un estudio de seroprevalencia. Es un estudio para ver cuántas personas, es un estudio estadístico en definitiva, pero también científico, para saber qué nivel de anticuerpos y qué nivel de inmunidad tiene esa población seleccionada para poder hacer una estadística y que podamos comprender cómo ha afectado a la población en su conjunto, sabiendo que hay personas, muchas personas, que son asintomáticas y que han pasado el virus incluso sin saberlo. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún pero que poner, acatamos lo que diga el Ministerio, entendemos que los profesionales del SESCAN están sobradamente preparados y somos quienes estamos en el territorio y lo que le corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, a Castilla-La Mancha en esta materia es dar muchas facilidades, porque estamos hablando de la salud de la gente, de estudiar mejor al virus y de prepararnos mejor para mañana. Por tanto, ningún pero, ninguna pega y siempre a disposición de lo que diga el Ministerio, sea este u otro ministerio, el de Sanidad, lo gobierne quien lo gobierne, porque, como siempre decimos, hasta la extenuación, ahora es la unidad de acción lo que toca, unidad de acción para proteger la vida de las personas. En este sentido ya no hay ninguna otra pregunta. Pasamos a Carmen Bachiller, del diario.es, que preguntan cuántos tipos de test se están realizando en Castilla-La Mancha. Creo que ya lo he respondido, pero son las PCR, que son pruebas de laboratorio, se coge muestra de la mucosa en la nariz, y están los test rápidos, que son de anticuerpos, detectan anticuerpos y por eso se hacen en las personas que han desarrollado síntomas, porque solo teniendo la enfermedad puedes tener, o habiéndola pasado, puedes tener y haber desarrollado anticuerpos. Por eso siempre el test rápido que da negativo se comprueba con la PCR, porque la PCR es la prueba segura. El test rápido es muy bueno y muy eficaz para detectar rápidamente, valga la redundancia, los casos positivos, pero cuando da negativo siempre se comprueba con la PCR. ¿Cuántos se han realizado hasta la fecha?
ya lo he dicho, he dado la cifra exactamente en mi intervención, unos 62.000 test, un poquito más, aproximadamente 35.000 PCRs y 27.500 test rápidos aproximadamente, antes se lo he dado de manera exacta. ¿Y a qué tipo de profesionales, a qué tipo de colectivos? Se está realizando este tipo de pruebas al personal esencial. Lo hemos denominado personal esencial. Esenciales hay muchas personas, pero lógicamente se empezó por los profesionales sanitarios con síntomas, lógicamente también por aquellas personas que ingresan en urgencias, a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a la policía local y a las residencias de ancianos. Hasta este momento es ahí donde se están haciendo los test rápidos, porque el personal que cuida de personas, de alguna manera, es el que, lógicamente, tenemos que tener una mayor prioridad. Confiamos en el Gobierno regional en una eficacia de resultados, ya que las últimas horas se están poniendo en duda. Miren, los test rápidos que tiene Castilla-La Mancha ya se dio a conocer. Es un test rápido cuya prescripción, cuyas indicaciones determinan que tiene una fiabilidad de un 80%. Aún así, nosotros hicimos pruebas y también se hicieron en el Instituto Carlos III, pero en las pruebas que hicimos en Castilla-La Mancha, todas nos dieron un 100% de fiabilidad en estos tests. Pero los test rápidos detectan anticuerpos y es evidente que cualquier test rápido que dé negativo se tiene que comprobar con la PCR, porque si no, no sería fiable. Ese es el protocolo, esa es la dificultad muchas veces para que las personas puedan entender por qué no se hacen test masivos. Estos test se hacen para detectar rápidamente los casos positivos. También del mismo medio de comunicación se nos pregunta: el presidente Sánchez pidió a las comunidades autónomas reforzar la atención primaria para ordenar la desescalada por territorios. ¿Cómo está trabajando el Gobierno regional en este aspecto? Ya saben ustedes que el SESCAM, el consejero de Sanidad y la gerente del SESCAM se marcaron como objetivo llegar a un 25% del presupuesto en materia sanitaria que fuese destinado a la atención primaria. Este es un objetivo que habrá que revisar al alza y por ello, precisamente, una de las cuestiones que establecimos en ese pacto, en ese documento que ya le hemos remitido a los partidos políticos para poder empezar a trabajar, una de las cuestiones que planteábamos era cómo reforzar la atención primaria. Entendemos que la atención primaria hay que reforzarla, ya sabíamos que había que hacerlo. En la pasada legislatura, desde luego, aumentamos mucho el presupuesto, tanto en términos absolutos como en términos relativos en relación al porcentaje total del presupuesto en el conjunto de la sanidad de Castilla-La Mancha, pero entendemos que ahora ese objetivo del 25% hay que revisarlo al alza y es una de las cuestiones que nos ocupa, por eso se mandó incluido dentro de ese documento que ojalá pueda dar ese pacto de región para salir de esta más fuertes. ¿Se plantea el Gobierno regional alguna medida concreta y propia en torno a la salida de los menores del confinamiento el próximo 27 de abril? Las propuestas que hace el Gobierno regional se las hace, lógicamente, al Ministerio de Sanidad. Cualquier decisión que se tome, cualquier decisión, primero debe estar dialogada con las comunidades autónomas, consensuada entre las comunidades autónomas y, desde luego, organizada y ordenada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Y les pongo un ejemplo. Si Madrid mañana toma una medida, esa medida le va a afectar directamente a 1 millón de habitantes de Castilla-La Mancha. Por tanto, esa decisión tiene que estar consensuada, tiene que ser compartida y, además, tiene que estar dirigida por la Autoridad Sanitaria Nacional. El virus no conoce fronteras, ni geográficas y mucho menos políticas. Por tanto, entendemos que debemos estar muy unidos, muy coordinados y ser muy disciplinados a lo que determine el Ministerio, porque cualquier decisión que tomemos en un ámbito autonómico afectará inmediatamente a otra comunidad autónoma limítrofe y así esto en cascada no tiene fin. Por tanto, es muy importante la disciplina también de los gobiernos autonómicos, debate, consensuar absolutamente todo, hacer propuestas, pero al final quien organiza es el Gobierno de España. Otra de las preguntas es que el sindicato UGT ha pedido un plan de contingencia para la próxima vuelta al trabajo de los empleados de la Junta. ¿Está el Gobierno regional trabajando en ello? Claro que sí, estamos trabajando en ello, pero en esto una reflexión, que conviene que no distingamos entre trabajadores. Conviene que sepamos que todas las trabajadoras y todos los trabajadores merecen nuestros esfuerzos de la misma manera y la decisión que se tome, todas las decisiones que se tomen
En relación a la vuelta al trabajo, cómo se vuelve al trabajo, cuáles son las medidas de protección, las condiciones higiénico-sanitarias, las tienen que determinar las autoridades sanitarias y no distinguiendo entre quienes son empleados públicos y quienes son empleados del sector privado, sino quizá distinguiendo, y a ver si me puedo explicar bien en esta distinción, en la naturaleza del trabajo que desarrollan, el nivel de protección de algunos trabajos, como puede ser cuidar de personas mayores en una residencia u, obviamente, en un hospital, no son las mismas que en una oficina y, en ese sentido, da igual si uno trabaja para el sector público o para el sector privado. Creo que con esto he podido dejar clara la pregunta. Cadena SER, Cristina López, nos pregunta, se cumplen 2 semanas desde que el Gobierno pidió a las comunidades autónomas datos concretos de residencias de ancianos. ¿Pueden concretar en Castilla-La Mancha el número de fallecidos con positivo o fallecidos con síntomas compatibles, contagiados hasta la fecha y cuánto personal de residencia se ha contagiado? Si informamos diariamente de estas cifras, igual no lo hacemos, bueno, de hecho en la nota de prensa de hoy creo que consta, pero se lo recuerdo. Hoy son 3.690 las personas mayores que residen en centros sociosanitarios confirmadas como positivo. Hay 750 personas fallecidas que tenían una prueba, que tenían una PCR o un test con caso confirmado, 750. Y 903 con síntomas compatibles, que no quiere decir que hayan fallecido en residencias, que residían en residencias, pero que han podido fallecer en hospitales. Esto también conviene dejarlo claro porque a veces está el mare magnum de información que podemos no explicarnos bien, ¿no? Y también en relación al personal de residencias hay 820 casos confirmados. Espero haber respondido concretamente a las dudas que se me planteaban. Decirles que acabo la rueda de prensa como empecé. El informe del Ministerio deja muy claro que Castilla-La Mancha está haciendo un gran esfuerzo en materia de test rápidos y de PCRs, que vamos a continuar haciéndolo, que lo vamos a hacer siempre cumpliendo con los protocolos de la Autoridad Sanitaria Nacional, que lo hacemos con responsabilidad y porque entendemos que es nuestra obligación, que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más test rápidos ha hecho de toda España en relación a nuestra población. La segunda es Madrid y, desde luego, creemos que esa es la senda, ese es el camino y que tenemos que proporcionar los datos con el mayor rigor. En Castilla-La Mancha, por comentárselo, tenemos de todo el conjunto de casos más diagnosticados con pruebas y con test que los casos que se entienden que son sospechosos. Eso indica, lógicamente, que hemos hecho un gran esfuerzo, que hemos hecho un número muy alto de test, que vamos a seguir haciéndolo porque todo es poco. Todo lo que hagamos a la hora de reforzar el sistema sanitario, a la hora de proteger a nuestros profesionales, en torno a materiales de protección, en torno a test, en torno a PCR, todo es poco. Todo es poco, somos conscientes, pero no les quepa ninguna duda que nos estamos dejando la piel, que estamos haciendo lo humanamente posible, que si cometemos errores, desde luego los vamos a reconocer, pero que estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Este Gobierno, desde luego, es un Gobierno que se está dejando la piel, quiero que lo tengan claro. Y a partir de ahí decirles que desde luego es todo un honor, como decimos siempre, representarles siempre y en todo momento, y en este momento más, porque la sociedad castellano-manchega está demostrando una responsabilidad y una madurez impresionante y de la que estamos tremendamente orgullosos. Nada más, y le paso la palabra al consejero de Desarrollo Sostenible, que también tiene cuestiones de interés que quiere compartir con la ciudadanía. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Blanca, a mi compañera, nuestra portavoz. Decía muy bien Blanca que desde el Gobierno regional, con el presidente, con Emiliano García Paje a la cabeza, estamos desplegando todos los recursos, todos los medios, tanto técnicos como humanos, a disposición de nuestra gente, a disposición de enfrentar esta emergencia sanitaria. Y decía también que estamos orgullosos, desde el presidente al resto de miembros del Consejo de Gobierno, de servir a nuestra ciudadanía. Y permítanme que, antes que pase a darles cuenta de 3 asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar, pues me permitan también compartir que es un orgullo, como miembro del Consejo de Gobierno, bueno, pues tener
a compañeras como Blanca, como nuestra portavoz, porque yo creo que ustedes lo saben, pero el esfuerzo diario para darles a ustedes información de primera mano es tremendo y, por tanto, bueno, pues yo quiero reconocerle a Blanca, mi compañera, a la portavoz, ese ejercicio, ese esfuerzo que hace diariamente, insisto, subiéndose aquí y poniéndose a su disposición. Y a continuación paso a darles cuenta de 3 asuntos que hemos tomado en consideración en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. En primer lugar, hemos revisado, hemos analizado el balance del dispositivo extraordinario que pusimos en marcha, integrado por la empresa pública GEACAM y por el Cuerpo de Agentes Medioambientales, porque justo hoy se cumple un mes desde la puesta en marcha de este dispositivo extraordinario. ¿Quién nos iba a decir que los hombres y mujeres de la empresa pública GEACAM y quién nos iba a decir que el Cuerpo de Agentes Medioambientales, cuyo trabajo, cuya labor habitual se desarrolla en el medio natural, pues tuviéramos que ponerla a disposición de una emergencia sanitaria? Pero bien, desde el presidente al resto del Consejo de Gobierno estamos muy orgullosos de estos hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de GEACAM y del Cuerpo de Agentes Medioambientales, porque en tiempo récord y de un día para otro estuvieron a disposición de lo que les pedimos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no es otra cosa que ponerse a disposición del servicio de nuestros pueblos y de nuestra gente, sobre todo de la que más lo necesita. Por tanto, bueno, este es un ejemplo, el del dispositivo extraordinario, un ejemplo más de ese esfuerzo con el presidente Emiliano García Paje a la cabeza de poner todos los recursos, insisto, humanos y técnicos a disposición de afrontar esta emergencia sanitaria. Y bien, hay algunos números que quisiéramos compartir con ustedes, datos relevantes de ese balance del primer mes del dispositivo extraordinario que hemos puesto en marcha. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y a través de este dispositivo extraordinario hemos podido realizar más de 14.500 intervenciones en cerca de 8.000 visitas a núcleos de población de Castilla-La Mancha. Esto significa, para que se hagan una idea, recorrer hasta 6 veces los núcleos de población de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, denota, insisto, un esfuerzo que queremos reconocer de estos trabajadores. Y eso nos ha permitido realizar unos 300 servicios diarios a lo largo y ancho de nuestra región. Quisiera desglosarle esos servicios, esas actuaciones. Por un lado, comienzo con los de la empresa pública GEACAM. Fíjense, desde la empresa pública GEACAM hemos realizado 9.000 intervenciones y hemos multiplicado por 9 el número de trabajadores hasta los 532 actuales y hemos multiplicado por 9 el número de unidades de este dispositivo hasta más de las 100. Es un esfuerzo encomiable que nos ha permitido, sobre todo, centrar nuestros esfuerzos en tareas de desinfección en lugares públicos, en farmacias, en pequeñas tiendas de alimentación, en estaciones de servicio, en también contenedores de recogida de residuos, en definitiva, de prestar una atención pormenorizada a todos los núcleos de población de Castilla-La Mancha. Y permítanme, desde luego, que subraye sobre todo el esfuerzo que estamos realizando en tareas de desinfección, tanto de interior como de exterior, en las residencias de mayores. Desde el pasado 6 de abril, además, por petición expresa de nuestro presidente, de Emiliano García Paje, hemos redoblado los esfuerzos para intervenir en las residencias de mayores con tareas de desinfección, porque queremos, desde el presidente a la cabeza, lo mejor para nuestros mayores, por ser una población vulnerable. Y esto nos ha permitido realizar del entorno de las 35 actuaciones diarias en residencias de mayores. Hemos actuado desde el Gobierno regional en todas las residencias de mayores que nos lo han solicitado.
pero también estamos atendiendo otros centros sociosanitarios del orden de 65 actividades al día, centros de menores, centros de personas con discapacidad, en definitiva, atender a la gente de Castilla-La Mancha más vulnerable, a la gente de Castilla-La Mancha que más lo necesita. También hemos realizado otras tareas desde la empresa pública GEACAN, como por ejemplo poner a disposición 10 vehículos no medicalizados a disposición de la autoridad sanitaria para realizar los desplazamientos que fueran oportunos. Por tanto, insisto en subrayar el esfuerzo de trabajadores, de trabajadoras de la empresa pública GEACAN, cuya misión es realizar labores de prevención y de extinción de incendios forestales en el monte y que ahora están luchando contra este virus. Y permítanme también decir que esos números, desde luego, son apabullantes y evidencian la importancia de tener una empresa pública como es GEACAN, que pueda atender cualquier tipo de actuación que nos exija. Y esto también me lleva a subrayar el esfuerzo del presidente, de Emiliano García Paje, y de sus gobiernos a lo largo de estos 5 años, esforzándose, insisto, por la empresa pública GEACAN, porque hubo, desde luego, quien en el pasado quiso directamente liquidarla. Quienes ahora, entienden que su contribución en esta pandemia es poner palos en las ruedas y obstáculos en lugar de sumar esfuerzos con el Gobierno de Castilla-La Mancha para servir a nuestra gente, pues esos, insisto, quisieron liquidar la empresa pública GEACAN, que tan buena y esencial labor viene prestando en esta pandemia. También decirles que los agentes medioambientales, el segundo cuerpo que forma parte de este dispositivo extraordinario, lo está componiendo unos 180 trabajadores que hemos movilizado y nos ha permitido realizar más de 5.500 actuaciones, atendiendo a unas 1.450 personas en unos 750 núcleos de población. Y, por ponerle algún dato, pues fíjense que realizamos tareas desde el Cuerpo de Agentes Medioambientales de reparto de material médico o de protección, que nos ha permitido llegar a los 17 hospitales de Castilla-La Mancha, a 45 centros de salud, a 32 residencias de mayores y también hacer un reparto de medicinas y de alimentos a domicilio, casi haciendo un puerta a puerta. Pero, además, desde el Cuerpo de Agentes Medioambientales se han realizado también 3.300 servicios de vigilancia de los espacios naturales y más de 800 servicios de guardias, de incendios o de otras emergencias. Y permítanme aquí decir que, por ejemplo, el Cuerpo de Agentes Medioambientales sigue haciendo sus funciones, como son la recuperación y la puesta en libertad de fauna salvaje, incluso de aquellos ejemplares amenazados que hemos recuperado en nuestros centros de Castilla-La Mancha. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, ayer, poner en libertad a un águila imperial ibérica en la provincia de Ciudad Real, tras recuperarla en uno de nuestros centros. Por cierto, esa suelta hoy, además, se puede ya ver a través del programa Educación Ambiental. La educación ambiental también se queda en casa, un programa novedoso que desde hace 3 semanas pusimos en marcha también desde el Gobierno regional. Por tanto, invito también a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a que entre en nuestra página web en www.castillalamancha.es para que pueda también disfrutar con esa puesta en libertad de una especie amenazada como es el águila imperial ibérica y que hemos recuperado. Y, además, también hay que sumar a las acciones que viene realizando el Cuerpo de Agentes Medioambientales 2 novedades en esta última semana, como es el reparto de dispositivos informáticos a alumnado de familias vulnerables de Castilla-La Mancha, sobre todo aquellos que se ubican en núcleos rurales, para permitirles poder seguir sus clases de educación online. Y también la entrega a domicilio de libros de texto que estamos realizando también al alumnado desde el Cuerpo de Agentes Medioambientales. Todo ello, desde luego, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Y simplemente, por finalizar el detalle de las actuaciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales, decirle que en cuanto a incidencias hemos abierto unos 120 apercibimientos, de los cuales solamente 19 han sido denuncias. Por tanto, yo quiero subrayar también, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, el comportamiento ejemplar que de manera general está teniendo la ciudadanía de nuestra región. Y fíjense, estos eran números del balance del dispositivo extraordinario de nuestra empresa pública GEACAN y del Cuerpo de Agentes Medioambientales, números, como digo, que nos hacen sentirnos muy orgullosos y muy agradecidos de los trabajadores y trabajadoras tanto de GEACAN como del Cuerpo de Agentes Medioambientales y, sobre todo, también saber que detrás de cada uno de ellos hay familias y, por tanto, tenemos muy en cuenta el esfuerzo que están realizando. Pero detrás de esos números tan positivos hay, sobre todo, personas, y esto es lo que al Gobierno regional más nos importa. Y permítame que con dos ejemplos ilustre pues, esas personas que hay detrás de los números de las actuaciones, porque ejemplifica muy bien este dispositivo extraordinario que hoy cumple un mes. Por ejemplo, un matrimonio de personas mayores que vive en las minas de Orcajo, una pedanía de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, de apenas 5 habitantes, Florian y Loli, de 85 y 83 años de edad, que viven, como digo, en una pedanía de apenas 5 habitantes y que tienen la tienda de alimentación o la farmacia a más de 15 kilómetros. Pues bien, los agentes medioambientales le llevan los alimentos y sus medicinas directamente desde esa tienda de alimentación y desde la farmacia porque lo necesitan. Por tanto, merece mucho la pena al Gobierno de Castilla-La Mancha estar prestando este servicio. O esta otra carta de una joven de Irene, de un municipio de aquí de Toledo, de Esquivias, que a los agentes medioambientales que le llevan también su medicina les dio esta carta y dice: gracias por traerme mis medicinas, gracias por ayudarnos en estos momentos, gracias por haber salido de vuestras casas para ayudarnos, gracias por luchar por nosotros, gracias por hacer que no nos contagiemos. Bueno, pues emocionado, desde luego, porque emocionan los aplausos por parte de los residentes y de los trabajadores de las residencias de mayores y emocionan también, bueno, pues estas palabras de una joven o de los mayores, y ese gracias en mayúscula, desde luego, es para quien compone el dispositivo extraordinario para los hombres y mujeres de GEACAN y de los agentes medioambientales. En segundo lugar, hemos también en el Consejo de Gobierno dado cuenta de una inversión de 511.000 euros que hemos llevado a cabo durante este mes de abril y que nos ha permitido poner en marcha, poner a disposición de las pedanías de Castilla-La Mancha 7 nuevas antenas para dotar de mejor conectividad a la población que vive en las mismas, en concreto de tecnología 4G. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha sabíamos que las telecomunicaciones eran esenciales, un servicio esencial, y por eso también durante este estado de alarma hemos seguido redoblando esfuerzos para hacer llegar la mejor conexión, la mejor telecomunicación a toda la población, haciendo un esfuerzo, un sobreesfuerzo, sobre todo en los núcleos rurales. Y, por tanto, bueno, las telecomunicaciones y este esfuerzo en las pedanías van a permitir, bueno, pues que quien vive en ellas tengan una mejor conexión. Y puesto que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha concebimos las telecomunicaciones como esenciales, están permitiendo a muchas empresas, autónomos, hacer teletrabajo, están permitiendo también llevar a cabo desde la Consejería de Educación la formación online, nos permiten también, por ejemplo, conectarnos con nuestros familiares o distintos servicios sanitarios. Por eso hemos creado también desde el Gobierno regional un grupo de trabajo con las principales operadoras de nuestra región, también con las pequeñas operadoras a través de AOTEL, para resolver
cualquier incidencia que pudiera haber en las redes de telecomunicaciones. Y en este sentido, agradecer el esfuerzo también que están llevando a cabo las operadoras en nuestra región y que incluso en picos de un 40% en la red, que han llegado a ser hasta del 60%, insisto, este trabajo está mereciendo la pena y está haciendo que fluya de manera óptima las telecomunicaciones en nuestra región. Y verbalizó nuestro presidente, Emiliano García Paje, una de las prioridades del Gobierno regional es, sin duda, prestar el máximo apoyo a quien quiere instalarse en Castilla-La Mancha para crear riqueza, para crear empleo, para crear, en definitiva, prosperidad. Y por eso esta inversión, estos 150.000 euros que hoy hemos aprobado, se vienen a sumar a los 34 profesionales que ya hemos sumado en distintas direcciones generales para poner a disposición de las empresas de nuestra región todo un gabinete técnico para agilizar todos los trámites administrativos, sobre todo aquellos relativos con la tramitación medioambiental. Por tanto, que sepan las empresas de Castilla-La Mancha y que sepan quienes quieren invertir en Castilla-La Mancha que incluso también en plena emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha y en el Gobierno regional pueden confiar y tienen a su disposición un nuevo refuerzo, como digo, para invertir en nuestra región, para crear empleo y riqueza. Y expresamente, además, este refuerzo lo hacemos en la tramitación de aquellos proyectos de transición energética que apuestan por las energías limpias, por las energías renovables. Por mi parte, nada más. Estos son los tres asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno de hoy y sumarme también a las palabras con las que finalizaba mi compañera y decirles que es, desde luego, un auténtico placer servir a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.